Este podcast llega gracias a Leche Gloria, tu aliado con la buena nutrición. Últimamente, la palabra colorante, conservante, preservante, siempre, bueno, casi siempre en muchas personas tiene una connotación negativa hacia la salud. Pero, ¿qué cosa es realmente un aditivo alimentario? ¿Sabías que, por ejemplo, los edulcorantes también podrían estar considerados dentro de este gran mundo de aditivos alimentarios? ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Nos hacen daño? ¿Qué debemos saber sobre estos elementos que se encuentran principalmente en aquellos alimentos sumamente procesados? ¿Qué les parece si lo conocemos juntos en este episodio de NutriAgenda? NutriAgenda con Sara Busabar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. La buena nutrición de Leche Gloria presenta. Doctora Yomi Paz, ¿la carragenina es dañina? Hola Jessica, es falso que la carragenina cause daño a tu salud, porque es una fibra que se obtiene de las algas rojas como el yuyo, que es utilizado como ingrediente en varias comidas peruanas como el ceviche chilcano, que ayuda a la digestión y la salud intestinal. Si quieres saber más de nutrición, ingresa a labuenanutrición.com. Este fue un espacio educativo de Leche Gloria. Y para desarrollar este tema, como siempre, busco a los mejores profesionales. Y en esta oportunidad, un profesor, investigador y además muy especializado en el tema. Se trata de Fernando Ramos Escudero, quien es docente de la Universidad San Ignacio de Loyola y además investigador. Y tiene 2 maestrías. Él de profesión es ingeniero de la industria alimentaria, pero en sus maestrías cuenta con una en bioquímica y nutrición y una segunda en estudios avanzados en química, pero además cuenta con un doctorado en ciencias químicas por la Universidad de Sevilla y estoy segurísima que además nos va a dar toda la información actualizada para poder develar todo lo que tenemos que saber sobre los aditivos alimentarios y qué impacto tienen en nuestro cuerpo. Fernando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en este episodio de NutriAgenda. Pues nada, muchas gracias Sara por la invitación. Y estoy súper emocionado de poder compartir un poco de lo que se conoce sobre los aditivos alimentarios para las personas que nos puedan estar escuchando, académicos, y yo creo que es un tema bastante interesante que puede traer mucho debate, mucho enfoque en la temática si lo utilizamos, no utilizamos, los daños que esto pueden generar en la salud humana y la última tendencia que, digamos, salta un poco en las diferentes comunidades a nivel del mundo, si los podemos sustituir por aditivos de porte natural que puedan generar menos peligro para la salud humana. Claro, y ahí en eso apuntamos. Tú sabes, Fernando, bueno, siempre me gusta prepararme y revisar información previo a cualquier episodio de NutriAgenda y yo me ponía a pensar en las primeras civilizaciones y las primeros, civilizaciones, valga la redundancia, porque no todo el tiempo teníamos sistemas de refrigeración o métodos tecnológicos para poder conservar o extender el tiempo de vida de alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aceite, la sal, el azúcar, la miel, se venían utilizando desde la antigüedad como conservantes, entre comillas, aditivos alimentarios de la época que luego han ido pasando por ciertos procesos, ¿no? Tal vez sería bueno definir qué es un aditivo alimentario y si realmente existen tipos, ¿no? Claro, dentro del enfoque del comentario que hiciste, justamente existe mucha evidencia, ¿no? A lo largo de los tiempos relacionado básicamente a los aditivos alimentarios con el enfoque, digamos, de preservar, aumentar la vida útil de un alimento. Y eso obviamente se puede encontrar en diferentes tipos de materiales donde realmente resalta ese enfoque y el principio, aunque no se conocía, digamos, la evidencia de que estos puedan cumplir una determinada función, pero en el transcurso del tiempo sí que se ha ido generando determinados conceptos. Diríamos, desde el marco general, desde el enfoque un poco científico, de que un aditivo alimentario es una sustancia química que se adiciona a un alimento para cumplir un determinado fin, diría yo, tecnológico, porque los aditivos alimentarios hay diferentes clases y van a cumplir diferentes funciones en los
alimentos, hablando claramente de que podrían ser alimentos procesados como ultraprocesados, básicamente, donde se pueden utilizar además varios de estos aditivos alimentarios, ¿no? Pero el enfoque como definición es eso, un ingrediente, una sustancia química que se añade a propósito o con un fin tecnológico a una matriz alimentaria para que cumpla un determinado fin. Entonces, inicialmente podríamos decir que las primeras formas de conservante que termina siendo un aditivo alimentario, por ejemplo, el aceite, sumergir algún trozo de carne en aceite lo conserva más, es una forma de conservar. El aceite termina siendo un aditivo natural, pero aditivo al fin para conservar. Digamos que el mundo de los aditivos alimentarios en un primer momento tenía el objetivo de preservar más tiempo el alimento, pero luego ya un fin tecnológico, ¿no? Que mejora el sabor, mejora la textura, mejora el color. A veces uno ve videos en redes sociales, Instagram, TikTok, de cómo fabrican, digamos, una serie de alimentos llenos de aditivos alimentarios que finalmente uno dice, oye, ¿esto es comida real o no es comida, no? Porque justamente esos aditivos tienen muchas veces la capacidad de cambiar textura, cambiar color, cambiar sabor, mejorar. De hecho, recuerdo en alguna oportunidad haber tenido el contacto con una persona que vendía productos para la pastelería y tenía una crema de chantilly que podía estar fuera de la refrigeración, podría estar al calor, podrías tenerla 3 días fuera y esa chantilly se quedaba intacta, igualita, no cambiaba sabor, no cambiaba nada. Yo dije, Dios santo, ¿qué es esto, Sí, no? sí, claro. Mira, hay los organismos internacionales como el JECFA, que es el Comité de Expertos, enlista alrededor de unos 2.500 aditivos alimentarios, ¿no? Cada uno de estos aditivos alimentarios que están codificados, el JECFA los clasifica por las diferentes funciones y se van a utilizar de acuerdo a los límites permitidos en determinados alimentos. Entonces, a partir de allí hay algunas características que, digamos, se deben un poco hacer un poco más de énfasis. Por ejemplo, la sal y el azúcar de por sí no es un aditivo alimentario, ¿no? Son ingredientes que necesariamente van a ir en la mayoría de los productos que se procesan, es decir, casi en todos. Entonces, pero sí que cumplen obviamente determinadas funciones como la que estás comentando acerca de lo que sea, una crema chantilly, o como por ejemplo a productos como la gelatina, ¿no? Que uno, yo que sé, a temperatura de 30 grados, 35 grados o un poco menos en tiempo, por ejemplo, verano, sí que se puede ver, porque normalmente cuando uno hace un viaje largo, que normalmente ve a las personas vendiendo gelatina en la calle y están a esa temperatura y no pasa nada. Se sigue comercializando, porque obviamente el aditivo alimentario sí que está cumpliendo allí una función específica. Cuanto mayor cantidad, pues obviamente la función que cumple debe ser mayor, pero el perjuicio obviamente también es mayor, porque claro, no se tiene mucha cultura ni mucha educación, especialmente en nuestro entorno, en nuestro medio, ¿no? Hay muy poquita difusión de la función que cumplen los aditivos alimentarios en nuestro entorno, ¿no? Compartir mucho en este caso, por ejemplo, con los estudiantes de la carrera de nutrición, especialmente si es que cuando van al supermercado, por lo menos se dan un momento de poder verificar qué es lo que contienen o los ingredientes, ver la etiqueta nutricional, y realmente hay muy poquito, que no mucha gente se percata de estas cosas. Si los profesionales no lo hacen eso, imagínate cómo está la población en general. ¿Y qué tan importante, Fernando, has tocado un punto fundamental, porque qué importante es leer la etiqueta y leer no solamente estos sellos o de advertencias, sino sobre todo, más importante aún, es leer los ingredientes que te indica de qué está hecho ese alimento y si tiene aditivos. Pero aquí lo relevante es algo importante que has mencionado. La JECFA es una institución internacional de mucha categoría, de mucho prestigio, que se encarga justamente de estudiar y de definir cuándo un aditivo alimentario es seguro y cuándo no, y cuánto es lo que uno podría utilizar. Eso significa que el día de hoy
cualquier alimento que yo encuentre en el mercado que tenga un aditivo alimentario, ¿lo debo considerar como seguro? O sea, en el Perú, ¿los alimentos con aditivos se rigen también de la YECFA? ¿O cómo me puedo dar cuenta de que, oye, acá hay un aditivo que de repente puede ser peligroso? El detalle está que no hay mucha, o sea, sí que hay las normativas, porque normalmente en el Perú nos podemos basar en lo que indica el Códex Alimentario, ¿no? Porque obviamente estamos en esta parte de la América Latina, aunque haya reglamentación, el detalle es que no existe vigilancia sobre esos alimentos, que es lo que, digamos, se puede evidenciar muy fácilmente. O sea, no hay una vigilancia frente a los aditivos alimentarios. Entonces, es un poco diferente a la Unión Europea. Es decir, una persona que adultera o que incrementa la concentración permitida, probablemente se cierra el negocio. Aquí claro. No hay. Entonces, un poquito para que quede, un poquito para poder aclarar y no confundir a la gente que nos está escuchando. Los aditivos alimentarios que se utilizan en nuestro país, digamos, están clasificados como aditivos alimentarios seguros. Sin embargo, no hay un seguimiento o un control de verificar la cantidad de aditivo que se está utilizando. Al menos no es suficiente ese control. Claro, no hay una vigilancia, como por ejemplo en los productos derivados de la carne, por ejemplo, ¿no? Yo diría en este caso nitrato y nitrito, que normalmente se utilizan en los tipos, yo qué sé, hot dogs. O sea, entonces, se utiliza con el fin tecnológico, sí, que va a ser un conservante, pero incrementar la concentración de nitratos y nitrito allí para que prolongue un poco más la vida útil de un alimento, porque no todos estos productos se echa un vistazo, normalmente he caminado ya sea por supermercado o por mercaditos, y se observa que muchos de estos productos no están refrigerados. Están colgados y sencillamente la gente los consume a partir de allí. Y yo me imagino la concentración de nitrato y nitrito para conservar un producto, en este caso, que no esté bajo refrigeración, un producto cárnico que tiene un pH, vamos, neutro, o más o menos, o ligeramente ácido, o ligeramente alcalino, pues la única barrera de protección, además del tratamiento térmico que se ha utilizado en el momento del proceso, que son 80 grados centígrados hasta el centro geométrico del producto cárnico, y el aditivo alimentario que se está adicionando a propósito en concentraciones un poco altas, al no haber una vigilancia, obviamente se sigue comercializando, ¿no? Pero de que los aditivos alimentarios sí que están normalizados por el YECFA, a diferencia de aquellos que la literatura científica sí que los dice que se deben retirar, en este caso porque pueden, si evaluamos de la web, o hacemos un análisis, en este caso, riesgo-beneficio, se deberían retirar, por ejemplo, los aditivos que se consideran como azoicos. Y esos... ¿Cómo qué, perdón? ¿Puedes repetir la palabra? Azoicos, como por ejemplo, amarillo sunset, alura roja. Colorantes, básicamente. Tartracina. Entonces, ¿qué son? En este caso, que se deberían retirar porque hay problemas de salud que a través de la información científica, pues, Fernando, si las personas que nos están viendo en este momento y escuchando quieren saber, ¿dónde consigo esa lista de aditivos que no son tan convenientes para mi salud? Y lo pregunto porque hay muchos mitos en realidad a veces sobre eso y a veces se difunden cosas que no tienen mucha realidad, incluso de aditivos alimentarios que son totalmente naturales, ¿no? Pero en este caso, aquellos aditivos que ya se conocen que no son convenientes, ¿existe alguna lista donde el ciudadano pudiera revisar? Sí, la literatura científica sí que menciona por lo menos 7, ¿no? Que básicamente son colorantes, ¿no? Que básicamente los que he mencionado, ¿no? Amarillo sunset, alura roja, azul brillante, rojo de ponceado, tartracina, ahora mismo no me recuerdo uno más, pero son más o menos entre 6 y 7 que recomienda que se deberían retirar en este caso del mercado. Entonces ahí voy, pues no cumplen una función específica. Pues qué bueno que lo mencionas porque yo creo que los padres de familia sobre todo deberían empezar a mirar, un alimento que tiene mucho color o los colorantes en general son los aditivos que más deberíamos evitar. Mientras que otro tipo de aditivos probablemente den un mayor beneficio al alimento y además le den seguridad al consumidor porque hace que este alimento más bien
no se malogre tan rápido, evita el crecimiento de levaduras, de hongos o de ciertos microorganismos que no los veo, no los huelo, no los percibo, pero podrían estar ahí. Sin embargo, el aditivo evita todo esto, por supuesto, dentro de las cantidades permitidas. Y ahí va una pregunta que seguramente muchos se la están haciendo. Cuando yo consumo un alimento y que tiene un aditivo alimentario, y vamos a hablar de aquellos que son químicos, ¿no? O sintéticos en todo caso, no de los naturales, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos también. ¿Eso yo los absorbo? ¿De qué manera impacta en mi cuerpo? ¿O simplemente en la digestión se eliminan? Mira, yo lo que básicamente hago un énfasis en relación a los aditivos alimentarios. Estos no se pueden evitar. No se pueden evitar porque la industria utiliza en grandes cantidades. Tampoco nosotros estamos aislados del mundo cotidiano. Claro. Vivimos en él. El detalle está en este caso en el uso abusivo de los aditivos alimentarios, en este caso por parte de la industria, y que la poca, lectura, educación que tiene la ciudadanía. Claro. Entonces, desde ese enfoque, yo diría que si yo voy a consumir, en este caso, alimentos que son procesados o ultraprocesados, para mí debe estar clarísimo que en el tiempo o a lo largo del tiempo me va a generar un problema para la salud. Entonces, el enfoque un tanto va allí, porque si el IECFA lo recomienda y lo indica que se debe utilizar, además de los 25.000, porque son 25.000 o 2.500, perdón, de aditivos alimentarios que están incluidos dentro de la lista que tiene el IECFA, no todos específicamente tienen un estudio completamente detallado. Uh-huh. Entonces, algunos de ellos sí, porque solamente diría yo, que solamente son dos grupos en este caso, de aditivos alimentarios que se usa con mucha frecuencia: edulcorantes y los colorantes. El resto se utiliza en menor cantidad. Pero Claro. colorante y en este caso los edulcorantes son los que agrupan la mayor cantidad de los aditivos alimentarios que se van a utilizar. Uh-huh. En este caso, el problema que podría generar, pues básicamente un problema, digamos, de toxicidad, y en el que se lleva, o los órganos diana que se llevan el desfavor, en este caso, pues sencillamente es el riñón, ¿no? Uh-huh. Claro. El hígado, que son básicamente los que El laboratorio y trabajan. nuestro filtro. Exactamente. Y aquí vayamos a sacar una conclusión, digamos, global, que es muy importante tenerla en claro. Los aditivos alimentarios son sustancias que pueden ser químicas sintéticas o pueden ser químicas naturales. Y que los 2.500 que hay han sido estudiados y avalados por la IECFA, que es una institución internacional que nos da la tranquilidad de saber que son seguros y que se pueden utilizar. Pero es justamente en el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, que suelen ser los que tienen, digamos, estos aditivos alimentarios, donde uno, como buen consumidor, tiene que tener la moderación y el control. Sobre todo si se trata de edulcorantes y más aún de colorantes. Dicho esto, expliquemos un poquito lo que son aquellos aditivos que se consideran naturales. ¿Cuáles son estos? En el tema de los aditivos naturales, especialmente, se hace mucho énfasis para poner solamente algunos ejemplos o un ejemplo. En el caso de los pigmentos vegetales, Uh-huh. la mayoría de los productos, aquí también hay otro enfoque, ¿no? Desde el punto de vista, en este caso, que son seguros para la salud, porque no hay una indicación que diga solamente puedes consumir esta cantidad. O sea, no hay límite de único cantidad. No. Solamente el único fin es el fin tecnológico, que no le puedes agregar demasiado porque ya influencia en el producto y la palatabilidad. Okay. Entonces, no se puede agregar a pesar de que no sea perjudicial. Alguien Por dijo ejemplo, que la floricina... ahí solamente por para ejemplo, dar un pequeño ejemplo para que la gente lo entienda. Imaginemos, por ejemplo, todos conocemos la beterraga y sabemos que tiñe porque tiene un pigmento natural bastante intenso. Entonces yo pudiera preparar, por ejemplo, una galleta que quiero que sea de color rojo. Entonces le uso este pigmento natural, pero tengo que tener un límite, no porque haga daño a la persona, sino porque el producto ya no me va a quedar tan rico o tan bonito, digamos, ¿no?
A eso es lo que sí, vamos, ¿no? Entonces, exacto. básicamente serían pigmentos que dan color. ¿Hay alguno que da, por ejemplo, textura, que sean naturales? Sí, sí, tenemos en este caso, por ejemplo, pectinas que se aíslan básicamente o espesantes que se extraen de algas, de materiales vegetales, residuos también de la industria alimentaria, que cumplen básicamente esa función de, Ujú. digamos, de espesantes, colorantes, edulcorantes. El otro punto de vista en este caso que hay que tener en cuenta también es, aunque se puede hacer mucho énfasis en el uso de los ah, componentes o los aditivos naturales, entre comillas, si queremos llamarlo así, es el tema del costo. Porque los productos que se hacen con tecnología, usando aditivos sintéticos, tienen bajo coste y eso es importante para la Ok. industria en comparación con los productos, en este caso naturales, que su costo es elevado. Y no porque tengan un estudio científico, sencillamente porque el caché dice que esos obviamente son beneficiosos para la salud y le dan ese enfoque y eleva el costo del producto y no es de acceso para toda la ciudadanía. Entonces, Entonces, allí una manera también hay de... otro tema que hay que tener en cuenta, ese aspecto. ¿El qué, perdón? Hay que tener en cuenta también ese aspecto en el Oh, uso de los claro, aditivos alimentarios claro. naturales. Entonces, podríamos decir que una manera de identificar, digamos, que el conservante o el aditivo sea natural o no, tiene que ver un poco con el precio del producto, aunque en realidad no podríamos generalizar, ¿no? Porque hay alimentos naturales, ¿no? Que pudieran tener un aditivo alimentario, ese aditivo alimentario ser natural y ser el producto final de bajo costo también, ¿no? Pero yo por lo menos no lo he visto. Ok, No lo he visto. Yo he caminado mucho, he entrado mucho a tiendas gourmet, a muchas tiendas en este caso que se trabajan con productos naturales y el costo es súper alto. Es que no se súper trata alto. solamente de extraer el pigmento de una beterraga y ponerlo a un producto. O sea, así a simple vista parece sencillo, pero no es un tanto así. Inclusive los pigmentos naturales para la industria alimentaria, el costo es elevado en comparación, supongamos, alura roja, en este caso, con una antocianina extraída de fresa. El costo no es el mismo. Claro, Y un claro. producto enriquecido, adicionado, en este caso una antocianina, el costo se eleva drásticamente. Y a la industria tampoco le gusta utilizar productos naturales porque obviamente no son muy estables en los Ok. materiales, en los alimentos. Al ser muy inestable, cambian en un poco tiempo su estructura y su forma y pierden las características cromáticas, si es que estamos hablando de Claro. un colorante, ¿no? En un yogur pierde el color en el tiempo y obviamente no es muy apetecible para el consumidor, Claro, ¿no? si Aunque el sea súper consumidor lo bueno, abre interesante. y no encuentra que está todo uniforme, tiene esta impresión de que no Exacto. está bien el producto, a pesar de ser un aditivo natural. Entonces podríamos decir que en el mundo de los aditivos alimentarios realmente no tendríamos que tener un gran temor porque existan dentro de los alimentos, sino más bien tener la prudencia en la frecuencia Exacto. y cantidad de consumo en aquellos alimentos que tienen aditivos que en realidad en la mayoría de los casos son alimentos ultraprocesados, que justamente queremos que la gente los consuma cada vez menos y que se inclinen por alimentos menos procesados y cada vez más naturales y que son los que en realidad tienen menos aditivos alimentarios. Exacto, y que también no solamente, o sea, sino también los educadores, en este caso de la salud, se comparta mucho, ¿no? Con las personas sobre este enfoque, ¿no? Que ellos Ujú. también lo sepan, lo conozcan eh, sobre los aditivos alimentarios, los usos, las comparaciones entre aditivos naturales o los sintéticos y eso va a permitir obviamente de que no haya mucho engaño. El otro Ujú. día entré al supermercado, vi una botella de aceite. Normalmente los aceites refinados contienen antioxidantes sintéticos y ponía allí que tenía terbutilhidroxiquinona, que es un aditivo sintético que se utiliza para evitar la oxidación de lípidos en una botella de aceite. Pero además que también colocaba polietilenglicol, que es un anticongelante. Entonces, ¿por qué agregar polietilenglicol si es suficiente con el aditivo con terbutilhidroxiquinona? Que entonces la gente
normalmente no se da cuenta, pero es que las letritas que coloca la industria son tan chiquititas, que a simple vista no te permite observar lo que contiene. Sí. Entonces que tienes que mirarlo y enfocarte en esas cosas, pero yo creo que la cuestión de educación sí que es fundamental para Sí. que todo el mundo sepa y entienda sobre estos aspectos, ¿no? Sin duda, Porque sí que es fundamental. al pie del podcast vamos a poner una serie de referencias bibliográficas para que la gente pueda Exacto. entrar a esos links y revisar. Y voy a esmerarme por colocar uno específicamente que es donde ustedes van a ese link, buscan la palabra, el nombre del aditivo que aparece en esa etiqueta y ahí les va a dar pues todo el origen y una serie de datos interesantes que les permite definir si quieren o no quieren, digamos, ese aditivo alimentario en el alimento. Pero lo que tiene que quedar clarísimo es que los aditivos alimentarios tienen una finalidad para poder conservar mejor el alimento y esa es su primera función, ¿no? Es decir, extender el tiempo de vida y evitar la contaminación de microorganismos que nos van a hacer mayor daño que cualquier aditivo. Y me quedo también con esta conclusión. La gran mayoría de aditivos alimentarios tiene que ver más bien con edulcorantes y con colorantes, más que con estos otros aditivos que dan, digamos, estabilidad, textura, ¿no? Al alimento, que eso es algo también interesante a tener en cuenta. Y que hay aditivos alimentarios naturales que, al ser costosos, se suelen utilizar menos, pero por un tema de costos. Fernando, quisiera pedirte una conclusión o una recomendación final. Sí, bueno, yo, o sea, creo que para, digamos, a compartir un poco lo que has, digamos, comentado, es, digamos, que no se debe hacer, digamos, mucho abuso de los productos que son procesados. Desde ya se sabe, en este caso, o ultraprocesados, que ya se sabe que contienen más de un aditivo alimentario, ¿no? Entonces, porque claro, como dije hace un momento, nuestros órganos de interés, Diana, obviamente sí que se van a ver muy perjudicados porque continuamente está llegando grandes cantidades de estos aditivos que son perjudiciales para la salud. Si sabemos, obviamente, que se lo podemos utilizar, sí, pero que no se puede hacer, digamos, consumir demasiados productos que son procesados o ultraprocesados porque perjudican demasiado la salud. Y de eso podemos encontrar en grandes cantidades. Y nuestro principal centro básicamente son los supermercados, donde están llenos de esos tipos de productos. Sin duda, estamos en la misma línea, tratar de consumir o evitar en lo posible aquellos alimentos ultraprocesados que por supuesto han perdido mucho en cierta medida la condición de un alimento natural y son los que suelen cargar una mayor cantidad de aditivos alimentarios, que dicho sea de paso, los aditivos alimentarios por en sí mismos no generan un problema en la salud ya que han sido bastante estudiados. Es el exceso y el mal uso de esos aditivos los que pueden ser perjudiciales para la salud. Fernando, muchísimas gracias por todos tus aportes. Ok, pues nada, muchas gracias, Sara, por este tiempo y haber compartido algo sobre los aditivos alimentarios. Y nada, y yo, digamos, estoy encantado de poder compartir un poco de literatura científica para que los oyentes, pues nada, puedan también revisar un poco, familiarizarse de la información que esto, al ser en este caso el aditivo alimentario, al ser una temática de orden en diferentes partes del mundo, sí que hay demasiado movimiento de literatura científica que continuamente se va actualizando. Estudios de análisis, de revisiones sistemáticas, sí que son importantes que se puedan ir leyendo continuamente para tener una noción y una idea más grande acerca de estos temas, ¿no? Que son claro que sí, enhorabuena que contamos con profesionales como tú, Fernando, que pueden darnos esta información actualizada en términos bastante sencillos. Y ustedes, amigos, no se nos muevan porque a continuación vamos a hablar de un aditivo alimentario también bastante utilizado, del cual se ha hablado cosas que generalmente caen dentro de un mito. En breve les cuento de qué estamos hablando. Este podcast llega gracias a Leche Gloria, tu aliado con la buena nutrición. Como siempre les comento, en el mundo de los alimentos hay muchísimos mitos y verdades que queremos siempre afirmar en este tipo de programas, como lo es Nutriagenda, este podcast de Nutriagenda. Y yo les mencionaba que hay un aditivo alimentario en particular del cual se ha hablado mucho y la gran mayoría de cosas rondan alrededor de los mitos. ¿Cuál es la verdad?
Me refiero a la carragenina. De hecho, mi invitado anterior nos hablaba de estos aditivos alimentarios naturales que pueden venir de plantas o de algas también. ¿Qué cosa es la carragenina? ¿Por qué se encuentra en los alimentos? ¿Qué beneficio da al alimento? Es lo que hoy vamos a despejar con Yomi Paz Olivas, quien es nutricionista, además es magíster en nutrición humana, tiene un doctorado también en nutrición y alimentos y es gerente corporativa de nutrición y proyección social del Grupo Gloria, quien por supuesto le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Yomi? Y gracias además por despejar los mitos y que a veces lamento porque incluso profesionales hablan de este aditivo y no tienen mayor sustento. ¿Qué pasa con la carragenina? ¿Qué es? ¿Cómo estás, Sara? Siempre es un gusto conversar contigo y obviamente hablar sobre temas tan importantes y principalmente derribar esos mitos que lo único que hacen pues es estancar la nutrición, ¿no? Entonces somos un país con muchos problemas nutricionales y yo creo que estamos contribuyendo a poder erradicar estos temas o estos mitos, ¿no? Bueno, respondiendo a tu pregunta sobre la carragenina pues forma parte de los carbohidratos, específicamente estamos hablando de las fibras, y estos los vamos a encontrar presentes en las algas rojas, ¿no? Entonces es considerado también como un aditivo alimentario y está usado muy regulado por organismos internacionales y aprobados con muchos estudios e investigaciones para su uso. Entonces podríamos decir que la carragenina es un aditivo alimentario de tipo natural en la medida que se obtiene de esta alga roja. Alga que incluso, no sé, la encuentro en un plato de ceviche. Por supuesto, justo eso te quería comentar. La carragenina se emplea en la elaboración de diversos platos culinarios, ¿no? Entonces ahí justamente tú lo referiste, que es el ceviche, es el yuyo, ¿no? Ese yuyo que nosotros bastante lo utilizamos, no solamente el ceviche, sino también el chilcano. Y bueno, lo utilizamos para aprovechar justamente sus propiedades nutricionales y también por eso la industria lo utiliza como un ingrediente en la fabricación de sus diversos productos que se puedan dar, ¿no? Entonces, con el objetivo de poder mejorar la textura, también poder estabilizar las proteínas, ¿no? Formar esos geles y los cuales están debidamente regulados, ¿no? Como te referí inicialmente por el Organismo Mundial de la Salud, ¿no? Que también por organismos de los Estados Unidos como la FDA y también la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, ¿no? Lo regula y lo aprueba. Y ahí justo es importante la pregunta que te voy a hacer porque la gran mayoría de influencers, lamentablemente no estudiosos, no entendidos lo suficiente, suelen mencionar que la carragenina está relacionada como un factor de riesgo frente al cáncer. ¿Por qué hay esta relación? ¿Por qué hay personas que siendo profesionales dicen esto? Bueno, justamente a pesar de todo este respaldo científico que se tiene y toda esta regulación dada por expertos, yo creo que ha habido acá una mala interpretación, lamentablemente, basado en un estudio, ¿no? científico, que es un estudio realizado por Mundac, ¿no? Entonces, donde justamente quiere probar el efecto que tiene la carragenina. Bueno, ese es el título que tiene, ¿no? Mostrar que la goma de carragenina, entre comillas, contribuye a la enfermedad inflamatoria. Pero lamentablemente, nosotros, muchos profesionales de la salud, no logran leer toda la metodología del estudio. Cuando ha habido de repente acá un error de traducción, llamémoslo así, y de interpretación y de poder darle una lectura adecuada, porque si uno se fija en este artículo, la metodología no habla de la carragenina, sino habla de la carragenina degradada o la poligenina, ¿no? Entonces, que justamente la poligenina se obtiene, es de uso de material médico y es fabricado a nivel de laboratorio, ¿no? Mientras que la industria alimentaria utiliza la carragenina, que es, como tú lo referiste, de origen natural, ¿no? Entonces, no es fabricado en un laboratorio, ¿no? Entonces, que ahí viene a ser la diferencia y la confusión, ¿no? Y otro punto importante es que justamente las condiciones para que se pueda, de la poligenina, por ejemplo, no
el organismo no lo puede producir, es decir, no lo digiere, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente ni no lo puede metabolizar porque su peso molecular es alto, ¿no? Entonces, definitivamente, pues ahí hay un error. Claro. Entonces, aquí lo importante para despejar este mito, en primer lugar, tener en cuenta que aquel estudio que mostraba una relación entre carragenina y cáncer no se refería realmente a la carragenina en sí misma, esta carragenina natural que se encuentra en el alga, sino más bien de un derivado químico sintético, que si me repites el nombre, porque ya se me fue el nombre, un Es la carragenina degradada o conocida como poligenina, ¿no? Que está justamente, que es resultado de someter a la carragenina a una hidrólisis ácida, a un pH menor de 1.3, ¿no? Y altas temperaturas. Estamos hablando de temperaturas más de 480 grados centígrados, ¿no? Ok, entonces, y esto no es lo que se utiliza en alimentos. Lo que se utiliza en alimentos es la carragenina natural que se obtiene de esta alga roja que comúnmente conocemos como el yuyo, por ejemplo. Exacto, ¿no? Así es. Ok. Ahora, ¿para qué lo utilizamos? ¿En qué alimentos podríamos encontrar carragenina? Generalmente la carragenina se utiliza para poder estabilizar las proteínas, para poder justamente mejorar la textura, ¿no? Entonces, por eso que incluso se utiliza en muchos productos, estamos hablando de helados, de fórmulas infantiles, de leches, ¿no? Entonces, incluso de infusiones. Realmente la carragenina, pues, es de uso industrial, porque obviamente está aprobado, y ahí hay una diferencia, pues, tremenda con la poligenina o la carragenina degradada, que esta se usa para uso de material médico, ¿no? Y no está autorizado para poder utilizarlo a nivel industrial, en la parte de industria de alimentos. Qué importante es saber leer los documentos científicos también, ¿no? Y a veces existen palabras que pueden ser parecidas y hoy, digamos, la Internet nos da la facilidad de poder teclear y encontrar este tipo de documentos, y una persona que no tiene esta mirada, digamos, o esta formación para poder identificar químicamente las diferencias entre estas sustancias, tranquilamente podría decir, ok, es la carragenina que yo la encuentro, pues, no sé, en una fórmula infantil o en cualquier otro alimento. Sin embargo, son dos cosas diferentes. Muy importante poder derribar este tipo de mitos. Y yo te agradezco mucho, Yomi, en haber traído justamente este sustento, esta evidencia para poder despejar y aclarar con información real, ¿no? No solamente porque como profesionales lo decimos, sino porque existen diferencias de origen, en este caso, que demuestran que son dos cosas totalmente diferentes, y la carragenina como aditivo alimentario tiene un origen natural y por tanto es inocuo, es seguro para el uso de los alimentos. Sí, y algo importante, ¿no? Yo creo que hay mucha difusión confusa, y esto también viene de profesionales de la salud, y yo creo que ahora la ciencia está tan adelantada que podemos incluso pues tener comunicación directa, ¿no? Entonces, si tenemos esa duda, esa inquietud y queremos despejar si realmente de repente el artículo al cual refiere el autor es la carragenina degradada o la o la carragenina, entonces yo creo que podemos hacer la comunicación directa y tener esa seguridad, porque siempre la ciencia va a ser la única verdad, ¿no? Entonces, y es mucha responsabilidad de parte nuestra informarnos primero, tener la seguridad para no causar confusión y con esto pues una información negativa que lo único que hace es de repente tener miedo de alimentos que van a mejorar la nutrición, ¿no? Totalmente, totalmente. En conclusión de todo este episodio, debo recordarles que los aditivos alimentarios nacen con una razón de ser, y lo principal es lograr extender el tiempo de vida de un alimento de una manera segura, ¿no? De hecho, con la tecnología y con el avance hay pues todo un abanico de aditivos alimentarios distintos, 2.500 reconocidos por la IECFA,
y que utilizados de manera correcta y consumidos nosotros como usuarios de manera prudente no tendrían por qué ser un elemento nocivo para la salud. De hecho, siempre vamos a recomendar lo más natural posible, pero recordar que la gran mayoría de alimentos ultraprocesados son los que mayor cantidad de aditivos alimentarios concentran. Así que vayámonos más por lo natural y sobre todo aditivos alimentarios naturales también. Yomi, muchísimas gracias. No, a ti, Sarita, siempre es un gusto conversar contigo. Bueno, nos vemos pronto entonces y con ustedes, amigos, también en un próximo episodio de NutriAgenda. Este podcast llegó gracias a Leche Gloria, tu aliado con la buena nutrición.